Buenos días, hoy vamos a trabajar con el curso de química y los estados de agregación de la materia. Los estados de agregación de la materia no son otros que sólido, líquido, gaseoso y algunos más. Sólido, líquido y gaseoso son realmente los que nosotros conocemos, así que les doy a todos la bienvenida a la clase de hoy. Y como importante para hoy, les menciono, como ya les he dicho, que los estados de la materia son sólido, líquido y gaseoso, pero hay mucho más. De hecho, hay más estados, ¿no? Aunque no son tan comunes y no estamos acostumbrados a escuchar de ellos. Hoy vamos solamente a ver tal vez uno, pero en la próxima clase vamos a estudiar con detalle otros estados de la materia que no son sólido, líquido y gaseoso. Pero por hoy vamos a estudiar a profundidad lo que son sólido, líquido y gaseoso. Bien, hay mucho por descubrir con relación a esto de los estados de la materia. Empecemos entonces por el estado sólido, que es todo aquello que es duro, rígido a nuestro alrededor. Todo lo que realmente tocamos está hecho de estado sólido, donde las partículas están mucho más cerca. Fíjense cómo están estas partículas ordenadas, arregladas y muy juntas. Así son los sólidos, ¿bien? Por acá tenemos el caso del diamante. Fíjense, perfectamente estructurado. El hielo, ¿ok? Las rocas sólidas, ¿no? Entonces, dicho eso, vamos a ver cuatro características del estado sólido, las cuatro características más importantes. La primera es que presenta forma y volumen definido, ¿ok? Es decir, la roca tiene forma y tiene volumen definido. No es que yo lo tomo con mi mano y se deforma o lo puedo mover o no. Él tiene su forma específica y así está. ¿Lo podría romper? Sí, lo podría romper. Pero él tiene su forma definida, a menos que yo a través de fuerza extrema le cause una rotura. Si uno intentara el agua o el aire, simplemente se escurriría de los dedos. Es decir, o sea, si uno intenta agarrar el agua o el aire, se nos va entre los dedos. Mientras que las cosas sólidas no son así. Las cosas sólidas tienen su forma, las podemos agarrar, las podemos mover con facilidad. Vamos a ver, segunda característica. Sus moléculas vibran en un espacio muy reducido, aunque a simple vista no se puede observar. Es decir, nosotros vemos a nuestro alrededor las cosas sólidas y decimos, mira, eso no se mueve. Pero en realidad, en la naturaleza, a nivel microscópico, todas las partículas están en movimiento constante. Esto es así, aunque con nuestros ojos no lo podamos ver. Esto, por ejemplo, estas esferas que están acá deberían estarse moviendo, estar vibrando rápidamente en un espacio muy pequeño. Entonces, no pareciera que se movieran. Tercera, las fuerzas de cohesión entre moléculas es muy fuerte, por eso sus moléculas están muy juntas. Es decir, si yo intento separar a una molécula de la otra, no me lo va a permitir fácilmente. Son una fuerza de cohesión muy fuerte. ¿Ok? Por eso es que sus moléculas están tan pegaditas, por esa fuerza de cohesión. Y son incompresibles. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo intento transformarlos en algo más pequeño, no voy a poder. Intenta agarrar, por ejemplo, una roca y presionarla con tus manos. Vas a ver que no vas a poder reducirla de tamaño, no vas a poder hacerla más pequeñas. Se le dice entonces que son incompresibles. Vamos ahora a hablar del estado líquido. El estado líquido, en este estado las moléculas ya están un poco más separadas, están un poco más sueltas, son más fáciles de manejar. En el sentido de que se resbalan entre los dedos, se deforman con facilidad, no son estables. Vamos a ver entonces cuatro características. Presentan forma variable y volumen definido. Oye, forma variable y volumen definido. ¿Cómo es esto, profesor? Bueno, si yo tomo un litro de agua, ¿verdad? Y tengo dos recipientes, uno cuadrado y otro redondo. Y yo el litro de agua lo paso al envase cuadrado, pues va a tomar la forma del envase. Pero si yo ese mismo litro de agua lo paso al envase redondo, va a tomar la forma redonda. ¿Por qué? Porque tiene forma variable, es decir, su forma es variable. Ahora, su volumen es definido. ¿Por qué? Porque un litro
ya sea en el envase cuadrado o en el envase redondo, va a seguir siendo 1 litro, es decir, es el mismo volumen. Tiene entonces volumen definido, pero la forma es variable. Él adquiere la forma del recipiente donde está contenido. Vamos a ver. Su segunda característica, sus moléculas vibran y deslizan. En este caso, aparte de vibrar, ellas se deslizan unas sobre las otras. Los sólidos no son así. Los sólidos están donde están, allí es su posición y es muy difícil realmente moverlos de su posición. Mientras que en realidad, los líquidos, unas moléculas se deslizan sobre las otras y por eso su característica. Tercera propiedad. Las fuerzas de cohesión son idénticas a las fuerzas de repulsión. Existe un equilibrio entonces entre sus moléculas, es decir, la misma fuerza con las que se atraen y la misma fuerza con las que se repelen. ¿Qué pasa entonces? Que unas moléculas se empujan unas con otras y por eso están en constante movimiento, pero el movimiento tiene un amplio rango. ¿Por qué? Porque una molécula repele a la otra y entonces esta se desliza sobre las demás que también la repelen y otras la atraen y así pues andan en un juego, en un baile entre atracción y repulsión. Es por ello que el agua tiene esa característica, que el mercurio, que es líquido, también tiene esa característica o que los aceites tienen esa característica. Vamos con la última. Son incompresibles. Eso ocurre igual que en el caso de los sólidos, pero un poco diferente. ¿Por qué? Si yo coloco, por ejemplo, en un envase una tapa que se pueda deslizar, ¿ok? En forma de lo que llamaríamos, vamos a llamarlo pistón. Entonces, yo tengo un envase, ¿ok? Oye, no me salió muy bien. Bueno, un envase. Acá adentro, entonces, yo tengo un líquido. Vamos a colocar, acá adentro tenemos un líquido. Aquí lo tenemos. Líquido. Y yo a esto le coloco entonces una tapa. Una tapa que se pueda deslizar, tipo pistón. Acá le coloco una tapa. ¿Qué ocurriría si yo intento presionar a esta tapa hacia abajo? Siendo que el líquido no se puede salir del recipiente, este recipiente se rompería. ¿Qué quiere decir que sea incompresible? Incompresible quiere decir que por más que yo lo presione, él no va a disminuir su volumen. Es decir, si hay acá 1 litro, se va a mantener 1 litro y por más que yo aplique fuerza, no lo voy a hacer más pequeño. Los líquidos son incompresibles. A eso se refiere la palabra incompresible. Vamos a ver algo más. Vamos a ver ahora los gases. ¿Ok? El estado gaseoso también tiene 4 características, muy diferentes al estado sólido y al estado líquido. Primero, presenta forma y volumen variables, es decir, tanto la forma como el volumen son variables. ¿Por qué? Porque si yo tomo el caso anterior, ¿verdad? Y yo coloco acá una tapa y la presiono hacia abajo, ¿ven? Y acá entonces hay gas que tiene partículas mucho más separadas. Esta tapa va a bajar fácilmente. ¿Por qué? Porque el volumen de los gases puede cambiar. ¿Ok? Y además, si el envase no fuese cuadrado, o no fuese tan ancho, sino que fuese más delgado, ¿ok? Si el envase fuese más delgado, pues el gas tomaría la forma del envase. Entonces, tanto la forma como el volumen son variables. ¿Por qué? Porque ellos son, y va a ser la última característica, son compresibles, se pueden comprimir. Ok, entonces primera característica, tienen forma y volumen variable. Segunda característica, sus moléculas presentan gran velocidad. ¿Qué significa esto? Que estas moléculas que están acá adentro en realidad se están moviendo todo el tiempo con gran velocidad y chocan unas con otras. Esta sale disparada para acá, aquella sale disparada para el otro lado. Es decir, las moléculas de los gases son realmente inestables. Ellas todo el tiempo se están moviendo hacia todas direcciones y chocan con las paredes del recipiente y se golpean entre ellas. Ellas son muy inestables y se mueven a gran velocidad. ¿Por qué? Porque realmente ellas están separadas.
Vamos entonces con la tercera característica. La fuerza de repulsión entre sus moléculas es muy fuerte. Es decir, cuando dos moléculas se acercan o se intentan golpear, se repelen, ¡pum!, y salen disparadas a otro lado y a su vez chocan entre ellas y ocurre lo mismo, y es por eso el desorden que ocurre en los gases. Y también es por ello que ellos ocupan todo el volumen del espacio que las rodea. Y por último, son compresibles. ¿Qué significa esto? Que yo puedo tomar el espacio en el que está, presionarlo y hacer el espacio más pequeño. Lo pueden hacer el ensayo con un globo, por ejemplo. El globo tiene cierto tamaño, pero si yo lo aprieto entre mis manos, yo puedo entonces hacer que el globo se vuelva más pequeño. ¿Por qué? Porque el gas que está dentro es compresible. Si yo le aplico entonces fuerzas por fuera, yo haría que ese globo disminuya su tamaño, porque es compresible. Por último, ¿es igual gas que vapor? No. El gas es aquella sustancia, como el oxígeno y el nitrógeno, que a temperatura ambiente ya es gaseosa. Pero el vapor no. El vapor, ¿verdad?, es cuando tengo un líquido y ese líquido yo lo caliento para que se transforme en vapor, como es el caso del agua, que está en forma líquida a temperatura ambiente, pero cuando yo lo caliento se transforma en vapor y sale esta nube de vapor. ¿Ok? Entonces, la diferencia entre el gas y el vapor es que, por ejemplo, el oxígeno es un gas porque a temperatura ambiente ya es gaseoso. Pero el agua a temperatura ambiente es un líquido. Ahora yo lo caliento y hago que se evapore. Entonces eso es vapor de agua. Esa es su diferencia. Algunos gases, dióxido de carbono, CO2, el aire, ya lo vamos a ver, que está compuesto por nitrógeno y oxígeno principalmente, el gas del balón de nuestras cocinas, que es metano o propano, y por supuesto el agua también puede ser en estado gaseoso, llamada vapor, ¿no? Vamos a hablar un poquito del mercurio. El mercurio es bien peligroso, tengan mucho cuidado. Se consigue en los termómetros, pero no debe ser ingerido, ni tocado, ni manipulado con nuestras manos, ya que es tóxico para nosotros los seres humanos. Así que mucho cuidado con el mercurio. El mercurio es el único metal que a temperatura ambiente es líquido, ¿ok? Porque su punto de fusión es muy bajo. ¿Qué significa? Que él se vuelve líquido a una temperatura ambiente, ¿ok? Vamos a ver por acá, tenemos el ciclo del agua. En el ciclo del agua, hoy solamente vamos a resaltar tres aspectos importantes. El sólido en los glaciares, ya sea en los polos o en lo alto de las montañas. El gaseoso en las nubes. El agua en forma de gas en las nubes. Y el agua líquida en mares, lagos y ríos. ¿Okay? Lo que son los cambios o transformaciones del agua en el ciclo, en su ciclo, lo vamos a ver en la próxima clase. ¿Okay? Entonces, muy importante que resaltemos en qué parte del ciclo el agua es sólido, es líquida y es gaseosa. Bien, vamos con algunas preguntas de repaso. Diga dos características del estado gaseoso. Diga dos características del estado líquido. Diga dos características del estado sólido. ¿Qué metal es líquido a temperatura ambiente? El oxígeno está en estado a temperatura ambiente y el oro y el cobre están en estado a temperatura ambiente. Colóquele pausa al video, de sus respuestas y luego entonces vamos a ver si recuerda la clase, si lo hizo bien. ¿Okay? Muy bien. Entonces, entre las dos características del estado gaseoso tenemos cuatro opciones. Presentan forma y volumen variable. Sus moléculas para el estado gaseoso se mueven a gran velocidad. La fuerza de repulsión entre sus moléculas es muy fuerte y son compresibles. Para las características del estado líquido, tenemos que presentan forma variable pero volumen definido. Sus moléculas vibran y se deslizan. Las fuerzas de cohesión son idénticas a las de repulsión y son incompresibles. Para las características del estado sólido, tienen volumen y forma definido. Sus moléculas vibran en un espacio muy corto. Sus fuerzas de cohesión son muy fuertes y son incompresibles. El metal líquido a temperatura ambiente, mercurio. El oxígeno en estado gaseoso, está en estado gaseoso a temperatura ambiente. Y el oro y el cobre están en estado sólido a temperatura ambiente. Si esas fueron sus respuestas, muy bien. De lo contrario, vamos a ver el video de nuevo. ¿Ok? Eso sería todo por hoy.